Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otro webinar del training, el ciclo de webinars de entrenamiento de Delflex, empresa de la cual tengo el orgullo de ser el gerente comercial. El día de hoy vamos a estar juntos acompañándonos en un webinar, en un entrenamiento que tiene que ver con automatización y control de procesos, sobre los beneficios que podemos obtener de la implementación de sistemas de automatización, de cómo podemos hacer nuestros procesos más eficientes y más eficaces. Para ello nos va a acompañar Gustavo Jinkovics, que es el líder de nuestra área de automatización, área de ingeniería que completa las 4 ingenierías que Delflex posee, junto con la de procesos, la eléctrica y la mecánica, lo cual nos convierte en una de las empresas que posee la integración total de las ingenierías para cualquier proyecto industrial. Vuelvo a repetir, Gustavo Jinkovics, quien lidera nuestra área de automatización industrial. Pasamos un minuto a ver un poco la logística de preguntas y respuestas. Para algunos ya la conocen, para otros es nuevo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener la presentación y ustedes van a poder ir posteando preguntas y respuestas, preguntas, las respuestas después nos las dará Gustavo, sobre lo que estemos presentando, ¿sí? Y allí van a tener en la pantalla de la presentación, arriba a la derecha tienen un pequeño icono que tiene un signo de pregunta y eso les habilita el menú que va a aparecer sobre la derecha de la pantalla, que es el menú que dice preguntas y respuestas del evento. Y allí pueden ir posteando y colocando las preguntas que quieran hacer. Por favor, en cada pregunta agreguen su correo electrónico, porque si por algún motivo no podemos contestar la pregunta, usualmente por problemas de tiempo, luego podemos enviarles la respuesta offline. Entonces, coloquen su correo electrónico junto con la pregunta. Sobre el final, Gustavo responderá las preguntas, las cuales van a estar moderadas por Juan Romero, quien, como en cada webinar, nos asiste con la logística del evento y con el moderado de las consultas. Sin más, muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Espero que estén todos bien y que realmente disfruten y aprovechen este webinar. Y aprovecho solamente para pasar un aviso de nuestro próximo webinar, que va a ser el de mantenimiento y servicio de intercambiadores de calor de placas. Vamos a tener aquí un webinar un poco distinto porque va a ser un webinar, permítanme decir, hands-on, ¿sí? De estar con las manos en el equipo, aunque no vamos a poder hacerlo dada la pandemia y el aislamiento social, pero va a ser un webinar donde vamos a intentar que vean cómo se hace el trabajo sobre un intercambiador de calor de placas cuando tenemos que hacer mantenimiento, cuando tenemos que hacer servicio. Va a estar a cargo de Gustavo Imende, que es nuestro responsable de producción en Edelflex, y como siempre va a estar en nuestro horario habitual de las 11:30 para Argentina, 10:30 para los que están en el uso horario de México, 9:30 para el uso horario de Miami. Ahora sí, entonces, gracias a todos. Gustavo los va a acompañar durante el próximo tiempo con la presentación sobre automatización y control de procesos. Gracias a todos y nos vemos sobre el final del webinar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en el día de hoy. La charla de hoy va a estar enfocada en automatización y control de procesos. Vamos a dar contexto a la charla planteando algunas premisas de la mano de la industria 4.0 y el contexto actual de los sistemas de automatización. Y ante la pregunta si es conveniente o no automatizar, vamos a tratar de plantear elementos claves para decidir, ventajas y desventajas en las diferentes tecnologías de automatización. Y vamos a charlar un poquito de la historia también de los tipos de automatización, cómo han ido evolucionando en el tiempo y los diferentes niveles de automatización que manejamos a lo largo de toda la estructura de la empresa, ¿sí? Para finalmente ya ir a fondo en desarrollar algunas comparativas sobre algunas tecnologías en particular
comunicaciones y darle algunos ejemplos prácticos de proyectos realizados por la compañía, ¿sí? Hablamos de la industria 4.0. Bueno, para aquellos que no están familiarizados con este gráfico, lo pasamos rápidamente. Se trata de la evolución de las diferentes revoluciones industriales, desde la primera revolución con la máquina de vapor y el reemplazo del límite en el esfuerzo humano, la electricidad y las máquinas en la segunda revolución industrial, de la mano de las líneas de producción, Ford y sus coches, hasta llegar a la más contemporánea a nosotros, la tercera revolución industrial producida por la aparición de la informática y el control automático en los procesos, el PLC, que todos conocemos. Y en la actualidad estamos hablando de una cuarta revolución industrial, donde ya estamos hablando de el Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos, la robótica. Y si tuviéramos que darle un título a esta nueva revolución, más allá de como la han dado por llamar la industria 4.0, hablaríamos de convergencia e interconexión, ¿sí? Esto de la creación de fábricas e industrias inteligentes con un gran manejo de información y amplia convergencia de datos, que no se trata solamente de datos, sino de cómo, con qué los vamos a obtener, con qué los vamos a procesar, dónde los vamos a guardar, quién los va a utilizar. Es lo que algunos dan por llamar en este nuevo paradigma la sensórica y la inteligencia artificial y la robótica. ¿Dónde vamos a adquirir los datos? ¿Dónde los vamos a almacenar, procesar? ¿Quién los va a utilizar? ¿Y con qué objetivo? En definitiva, se trata de una planta nueva, un proceso nuevo o una maquinaria existente, aplicar este concepto, este enfoque orientado a sensores, datos, información, su análisis y finalmente, ¿por qué no llegar a una autogestión por parte de los propios sistemas? Adoptar esta realidad hoy en día es fundamental si queremos alcanzar un proceso eficiente y competitivo que esté a la altura de las reglas, de las exigencias del mercado actual, ¿sí? ¿Qué factores debemos valorar a la hora de decidir si implementamos o no la automatización de un determinado sistema o proceso, ¿sí? Debemos tener en cuenta determinados factores que pueden ir desde la seguridad del proceso, desde el punto de vista de las personas, hasta cuál va a ser el retorno de inversión en función de la producción que se desea obtener, la dificultad, complejidad para obtenerla, y la vida útil misma del producto o del proceso productivo, ¿no es cierto? Lo esencial es que definamos con claridad desde el momento inicial, teniendo en cuenta todas esas variables, ¿sí? No todas las empresas son iguales, no todos los procesos son los mismos. Es muy importante haber definido un diseño capaz de adaptarse rápidamente a las diferencias que puedan presentarse, tanto desde el proceso productivo como, no sé, del modelo empresarial de negocios, ¿sí? O sea, esto cambia el enfoque desde el momento de la concepción misma del diseño de un sistema automatizado, ¿sí? ¿Qué información se debe tomar? Del proceso, cuánta cantidad, con qué frecuencia, quién va a ser el usuario de esa información, ¿sí? Son todos los factores clave que debemos tener en cuenta a la hora de decidir. Y esto nos lleva un poquito a la historia de los sistemas, ¿no? Ha habido a lo largo del tiempo una evolución de los sistemas de control, donde en principio todos los sistemas de control se trataron de sistemas fijos, de sistemas de alto costo, destinados exclusivamente a volúmenes de producción altos. El mundo de la automatización industrial siempre fue tradicionalmente renuente a la innovación y a la adopción de tecnologías modernas de manera temprana. La mayoría de las veces las empresas
se inclinaron por tecnologías estándares que ya estén probados de manera de garantizar su operación de forma segura. Tradicionalmente los sistemas de automatización han tenido diseños propietarios, por esa necesidad de tener una estructura de proceso sólida. Como consecuencia de esto, este alto costo de la implementación y solo factible para aquellos procesos de altos volúmenes de producción y demanda que lo pudieran pagar. Si la mayoría de los procesos de estos sistemas, que quedan siempre atados al ciclo de vida del producto y del proceso mismo en el mercado. Por lo tanto, si vamos a mencionar ejemplos de estos tipos de sistemas, son aquellos que utilizaron siempre tradicionalmente las plantas químicas, las refinerías. En definitiva, la mayoría de las plantas industriales de los 80s entran en esta categoría. Y hoy en día, cuando la digitalización le permite a los fabricantes ya utilizar datos de muchas maneras diferentes, aparece una necesidad generalizada, de manera colectiva, digamos, de implementar sistemas de control ya escalables, que permitan ir haciendo crecer a medida que el proceso de manufactura va creciendo e ir adaptándose con las necesidades del negocio. Entonces, como vemos, la convergencia de tecnologías de información, comunicaciones y de redes es lo que está impulsando a esta nueva automatización y a los procesos industriales en este sentido. Una vez más, que vuelvo a mencionar, este enfoque, nos estamos enfocando en sistemas de control que deben aportar flexibilidad, donde desde la mayor cantidad de aspectos que fuera posible. Vamos a verlo de esta manera, con un cuadro comparativo de ventajas y desventajas, cuando de todas maneras yo considero que las desventajas son siempre relativas y hay que evaluarlas puntualmente para cada aplicación y en particular. Bueno, como ya sabemos todos, la posibilidad de una repetición continua sin alteraciones ni fallos, que nos permita producir ininterrumpidamente las 24 horas, es lo que buscamos a través de un sistema automático, como mínimo. La automatización nos permite elevar muchísimo el nivel de precisión, mucho más elevado que un proceso manual. Y por otra parte, aumentamos la eficiencia y en el uso de las materias primas, en el consumo de energía, y se nos pueden ocurrir montones de aspectos en los cuales reducimos costos asociados a suministros, a stock. Dada la eficiencia y precisión de un proceso automatizado, claramente se reduce el tiempo de producción, otro factor fundamental. Y hoy en día, más que nunca, los sistemas han alcanzado capacidades y tienen en cuenta la seguridad de las personas más allá del propio proceso productivo. Eso es muy interesante. Para poner un ejemplo, los robots ya no solo se limitan hoy con movimientos prefijados, sino que detectan a las personas desde muy diversas maneras, detectan presencia, interactúan entre las personas. Es el caso de sistemas autónomos que hoy día conviven entre las personas más allá de celdas de producción aisladas donde la seguridad estaba dada por detectar el ingreso al área y detener el sistema. Hoy día la capacidad de los sensores les permite a los sistemas ir mucho más allá. La ventaja fundamental que mencionamos en un principio y que buscamos también con un sistema de control actual, con tecnología de punta, es permitir que adaptar el producto y las características y los requerimientos del sistema a los cambios de mercado, de los modelos empresariales, de las necesidades, cambios en el proceso de producción, en el tamaño, en la presentación de los productos, de manera tal de que nuestro sistema no nos permita adaptarnos de manera flexible y rápida a esos cambios, ¿no? Y este nuevo paradigma en las comunicaciones, permitiendo una mejor integración
las redes de datos, que nos permite reducir estos tiempos ante cambios y alteraciones en producción. Podemos tomar decisiones mucho más precisas, mucho más rápido. La comunicación es mucho más fluida entre las diferentes partes del proceso, ¿sí? Hoy día podemos detectar ya anticipadamente, de manera temprana, y reducir impacto en producción, costos. Es otra de las ventajas que encontramos de la automatización moderna. Bueno, todo esto que mencionamos claramente nos aumenta productividad, competitividad en el mercado, hace que podamos dar respuesta a las necesidades más rápido, ofreciendo productos de mejor calidad, menor tiempo. Sin duda, es el resumen de todas estas ventajas que venimos viendo. Y no quisiera dejar pasar sin decir que existen desventajas en un proceso, en automatizar los procesos, que deberíamos tener en cuenta a la hora de su implementación como consideraciones a la hora de decidirnos por determinado y cuál sistema. Obviamente necesitaremos personal más especializado, mayor entrenamiento. El coste de la inversión podría significar en un principio, podría verse como algo más elevado, en principio si no tenemos en cuenta el retorno de la inversión. Todas las ventajas que antes mencionamos producen reducciones de costos que van a impactar directamente a nuestras utilidades, así que de alguna manera deberíamos verlo, el costo de implementar un sistema deberíamos verlo de manera mucho más amplia, con todas las ventajas que eso implica. Por supuesto, dependiendo qué proveedor elijamos, qué sistema, qué tecnología, obviamente podemos llegar a quedar atados a una determinada tecnología o proveedor o sistema que no sería lo ideal. Y por supuesto, debemos considerar que todo sistema tiene un tiempo de vida útil y su amortización la debemos tener en cuenta desde un principio, ¿no? Para poder entender claramente qué implica este proceso de automatización industrial y qué abarca y de qué manera se integran todas estas tecnologías que involucra, quería repasar la clásica pirámide de niveles. Aquellos que están más familiarizados ya la conocen. Se comienza a leer desde la base hacia la cima, ¿sí? Abajo en el sistema operativo tenemos los sensores, los actuadores, ¿sí? Todos los equipos de los que se disponga para la producción. Esta es la parte fundamental, el nivel fundamental para realizar el proceso que se quiere automatizar. Esto tiene que existir, ¿sí? Por su naturaleza, este es el nivel de piso de la planta operativa. Luego tenemos el nivel inmediatamente superior, el nivel de control. Aquí es donde están los controladores programables, los PLC, que reciben las señales de entradas y de salidas de los equipos de campo, ¿sí? Y actúan, aplicando las lógicas programadas, actúan en consecuencia. Y aquí es donde empezamos a ver la primera necesidad de intercomunicación entre niveles, ¿sí? Para poder realizar esta función de control. Luego tenemos el nivel de supervisión, el nivel que llamamos SCADA, que no es más que la función que permite la representación gráfica de los niveles, de los anteriores niveles que estuvimos viendo, de manera intuitiva, ¿sí? Para permitir su visualización, su operación, ¿sí? Este nivel se encarga de facilitar la interacción entre el operador y el proceso, ¿sí? En tiempo real. Y finalmente llegamos a los niveles de más arriba, donde el nivel de operación y de planificación ya es un nivel integrador de todos los sistemas de producción de la planta, ¿sí? Al igual que un PLC controla un proceso particular, un sistema de operación y planificación, los que comúnmente conocemos como sistemas de ejecución de manufactura o MES, se encarga de controlar y supervisar la producción total de la planta. Este nivel ya nos brinda información estratégica, o nos debería brindar información estratégica proveniente de procesar directamente la información en tiempo real que viene ascendiendo desde campo a través de los sistemas de control. Esto es lo que realmente nos permite planificar la producción
de manera mucho más precisa, agilizar ese proceso de planificación, tener una mejor trazabilidad, finalmente calidad, y otra vez buscando reducir tiempos, aumentar la calidad de la producción. Finalmente, el nivel superior de la pirámide, que es el nivel de gestión, ya encontramos los sistemas de planificación de recursos a nivel empresarial. Ya aquí no estamos hablando a nivel netamente productivo, de nivel de producción, sino ya intervienen el resto de los sistemas administrativos. Esto integra sistemas contables, compras, ventas, inventarios, más allá del propio sistema de los procesos de producción. Digamos, estos sistemas existen hace muchísimo tiempo, me refiero a los sistemas de gestión empresarial. Sin embargo, lo novedoso hoy día es esta creciente integración cada vez más, donde la información proveniente de los sistemas de producción en tiempo real llega con mayor calidad, con mayor precisión y acortando esos tiempos que permiten tomas de decisiones mucho más rápidas y más ágiles, teniendo en cuenta los mercados y la agilidad en los mercados modernos, ¿no? En el mercado de estos sistemas, para mencionar algunos, todos los conocemos, el SAP, Oracle, ¿sí? Entonces, estamos viendo de esta necesidad de integración. El objetivo de un sistema de control moderno es permitir integrar tanto horizontalmente como verticalmente la información proveniente de las capas más bajas, las capas de sensores y de adquisición de datos, hasta los sistemas de gestión de la empresa. Ese es el objetivo que buscamos de manera global. Se ve entonces como cada subsistema tiene que tener comunicación directa entre los subsistemas de su nivel y entre cada uno de sus niveles, entre cada nivel entre sí. O sea, diríamos que lograr una plataforma de control bien integrada es la herramienta que nos va a permitir mejorar en eficiencia y productividad para alcanzar la optimización en los procesos de toda nuestra planta y de la empresa misma. Ahora bien, este enfoque integrador crea una enorme demanda de información que afecta a todos los niveles, ¿sí? Ahora, no son los mismos requerimientos en cada uno de estos niveles. Los equipos que ejecutan el control en cada nivel precisan información de los otros de diferentes características y con diferentes cualidades, ¿sí? En el nivel de producción, los tiempos son críticos. La respuesta y la confiabilidad de las transmisiones es fundamental. Se requiere transferir a muy altas velocidades información proveniente del proceso para poder realizar el control, ¿sí? A niveles medios ya estamos hablando, ya no hablamos de microsegundos, milisegundos, ya nuestra necesidad no es tan crítica de respuesta, pero sí tenemos necesidad de transmisión ya de información en volúmenes mucho más grandes para el sistema de supervisión y para luego preparar la información para el sistema de planificación MES, ¿no? Y en los niveles superiores ya ni siquiera hablamos de segundos y minutos, ya estamos hablando de horas y de días, porque ya se trata de sistemas de bases de datos que concentran la información, la procesan y la presentación es muy diferente, ¿sí? Lo importante es jerarquizar estos niveles de comunicación y elegir en cada nivel el mecanismo correcto para realizar este trabajo. Es por eso que queremos enfocar nuestra charla de hoy. Mi idea se enfoca en presentar comparativas de entre diferentes tecnologías que hoy tenemos a nivel de las capas más bajas de producción, tecnologías de comunicación y cómo han ido evolucionando en el tiempo y cuáles son las ventajas que presentan hoy en día. Vamos a hablar fundamentalmente de la necesidad de integrar comunicaciones de manera confiable, ¿sí? Cómo estas nuevas tecnologías nos aportan esa confiabilidad y esa flexibilidad y ese consiguiente ahorro de costos que estamos buscando, por supuesto,
que es el objetivo de la charla hoy para llevarla, digamos, a un plano más técnico. Empecemos a hablar primero de la evolución que ha habido desde lo que eran los sistemas tradicionales de entradas-salidas. Una de las primeras barreras a romper fue eso, fue dejar de utilizar esos sistemas tradicionales donde todo el cableado y las canalizaciones se conducían a una única sala, donde se concentraba todos los módulos de entrada y salida para el sistema de control, ¿sí? Es como una suerte de cableado en estrella, digamos, que cuando mucho se simplificaba utilizando cajas de paso en campo, ¿sí? Y luego llevando todo, concentrando a través de multipares hacia la sala principal. En estos sistemas las pruebas de señales, las puestas en marcha, siempre fueron mucho más engorrosas, ¿no? Requirieron instancias de prueba mucho más largas, de testeos, de búsqueda de errores. Y además en muchos sistemas, debido a las largas distancias, la necesidad de repetidores por las pérdidas de señales también incrementaban los costos, ¿no? Hoy día hacemos uso de los diferentes sistemas de entradas y salidas distribuidos que nos presentan muchos proveedores, ¿sí? Que nos permite reducir esas dimensiones de los tableros, de las cantidades de cables, reducir el tamaño de las canalizaciones. Por consiguiente, y por lo que mencionábamos, reducir también los tiempos de comisionamiento y de puesta en marcha, porque muchas veces el equipo sale de fábrica ya precableado y probado y reduce muchísimo el trabajo de campo, ¿sí? Es un primer paso, yo considero un primer paso dentro de las soluciones que nos permiten facilitar ampliaciones futuras, ¿no? Como así también podemos mencionar la ventaja para la gente de mantenimiento, ¿no? Para la identificación de fallas, diagnóstico, identificación de cables. Son sistemas mucho más prolijos y mucho más simples de seguir. Por supuesto, no todas son buenas. Siempre va a aparecer alguna desventaja a tener en cuenta a la hora de diseñar el sistema. Relativas, como siempre lo digo. Este incremento, digamos, en la arquitectura de comunicaciones que se deba a un aumento en la complejidad de la red de comunicaciones, en la aparición de más cantidad de módulos, digamos, de comunicaciones que complejicen un poco la arquitectura de la red. Puede no ser tan así, es un tema a considerar simplemente a la hora del diseño. Puede suceder que el incremento o sea, que veamos un incremento en la cantidad de módulos de entrada y salida, ya que la densidad estándar que nos provean en los módulos un determinado fabricante nos obligue a poner más cantidad de módulos ya que los estamos distribuyendo y aumentar las reservas en cada uno de los puntos. Es algo a tener en cuenta a la hora de diseñar también. Y bueno, obviamente al tratarse de sistemas basados en redes de comunicaciones, quizás debemos considerar personal con mayor experiencia para este tipo de trabajos. Un pasito más nos lleva a comparar el cableado tradicional con buses digitales de campo, ¿sí? Esta solución ya en donde la recolección de las señales de entrada y salida se encuentra distribuida en bases digitales. Para hacer este paralelo vamos a comparar ambas soluciones, pero profundizando un poquito en las características que nos encontramos en un cableado tradicional con respecto a los bases digitales, ¿no? Cuando cableamos tradicionalmente, cada elemento se cablea independientemente. Esto puede ser un par de conductores, 3 hilos o más hilos, ¿no? O a medida que el dispositivo en cuestión presente mayor complejidad o más grados de acción, ahí empiezan a aparecer más cantidad de señales de entrada y salida, digitales y analógicas por cada equipo. ¿Sí? Y esto multiplicado por el número de elementos que vamos a tener en campo, para controlar va a ir incrementando esta complejidad. Y además,
también es interesante mencionar, si bien no es el caso exclusivo de las señales analógicas, en general la protección contra ruidos es mucho más compleja y está más limitada para realizar en estos sistemas, ¿no? Muchas consideraciones que hay que tener a la hora de realizar la ingeniería en este tipo de sistemas, o que se tuvo que tener siempre en cuenta, ¿sí? Y una característica y que después vamos a ver cómo se mejora es que en estos sistemas los elementos de campo solo se ven a través del PLC al que están conectados, ¿sí? Debemos conectarnos exclusivamente al PLC en cuestión para ver los valores, los datos de las señales, ¿sí? En su lugar, los bases digitales buscan, ¿cuál es el objetivo de un bus digital? Es reemplazar las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y los equipos de control, justamente evitando todas esas desventajas que veíamos en un cableado tradicional. Y cuanto mayor sea la cantidad de señales relacionadas a cada equipo, mayor va a ser la ventaja de la utilización del bus. ¿Mm? Es importante que destaquemos que no existe, esto es importante, no existe hoy en día un bus universal en el ámbito de la automatización industrial. No es el caso del USB en el ámbito de IT, ¿no? Existen, digamos, muchos grupos de proveedores con equipos en particular, con estándares en particular que se han agrupado para lanzar sus propios estándares, ¿sí? Ahora, bien, yo diría, por necesidades de compatibilidad y de posicionamiento del mercado, todos los equipos de control normalmente tienen interfaces para comunicarse con todos estos bases, ¿sí? Eso no va a ser una limitante, ¿sí? E inclusive para comunicarse con estos bases y para comunicarlos entre ellos, ¿no? Así que no es una limitante. Por las características que hay en estos bases, podemos hacer ciertas diferencias. Vamos a clasificarlos en dos tipos, los bases de sensores y actuadores o los bases de campo. Los bases de sensores y actuadores los utilizamos para soluciones de bajo costo, ¿sí? Donde necesitemos transmitir poca información y a una alta velocidad, que permitan mucha flexibilidad en el crecimiento de esa arquitectura. Tienen un origen tradicional para señales típicamente digitales, ¿sí? Están compuestos de una conexión troncal principal, de la cual luego vamos a sacar las ramificaciones. Esta conexión troncal incluye, a su vez, la alimentación para los dispositivos. Y aquí empiezan a aparecer ciertas ventajas, como la posibilidad de conectar los dispositivos al bus en funcionamiento, características de reconocimiento del estilo plug and play, son muy cómodas a la hora de realizar las puestas en marcha, o mantenimientos, ¿no? En caso de que falle un dispositivo, podemos reemplazarlo por otro preconfigurado, ir, conectarlo al bus y reemplazarlo y comenzamos a operarlo inmediatamente. Por otra parte, como contracara de estos bases de poca información y alta velocidad que les menciono, tenemos los bases de campo, donde ya los utilizamos para prestaciones superiores, ¿sí? Si bien cumplen con las características, tienen características muy similares a los bases que mencionamos de sensores y actuadores, acá ya manejamos mayores cantidades de información. Tendremos, por supuesto, tramas de datos pequeñas con una velocidad determinada, transmitida de manera cíclica, ¿sí? Inclusive de manera determinística en muchos casos, que nos permite implementar algoritmos de control complejos, hasta tramas tramas de comunicación me refiero, ¿no? Donde podemos realizar, más allá de la adquisición de la variable de proceso, podemos realizar el envío de parámetros, recibir mensajes, ¿sí? Podemos configurar los equipos en la red mientras están conectados y operando, ¿sí? Esa posibilidad de que en estos bases de incorporar los servicios de configuración es algo muy, muy útil, ¿sí?
de configuración, de detección y configuración, ¿no?, de los dispositivos una vez conectados al bus. En este caso, dentro de los bases de campo, y es interesante porque ahí estamos mencionando ejemplos como HARP, Profibus, Philo Foundation, DeviceNet. Es interesante destacar que no todos los bases son iguales y tienen diferencias fundamentalmente en su arquitectura y en su forma de operar. Algunos de ellos tienen una arquitectura de tipo maestro-esclavo, ¿sí?, de los cuales su funcionamiento y su comunicación depende exclusivamente de la presencia de un maestro en esa red, es a través del cual se comunican. Y hay otros bases que tienen la posibilidad de comunicarse lo que llamamos de par a par, de peer-to-peer, donde los dispositivos, una vez configurados en la red, pueden operar independientemente de que esté presente, se encuentre presente un maestro o no, un controlador o no, y de hecho estos bases permiten que la configuración de algoritmos de control directamente en estos dispositivos, podemos realizar un lazo cerrado de control entre una válvula y un transmisor de presión, independientemente entre ellos, sin la necesidad de un dispositivo, un PLC, un controlador a nivel superior que esté realizando el algoritmo de control. Esto podríamos decir que sería el caso extremo de un control distribuido. Y por último también quisiera mencionar de que para aquellos casos en donde digamos, fueron los primeros casos, el primeros casos de desarrollo de bases de campo donde todavía al día de hoy estos bases siguen trabajando tanto la señal analógica original como la señal por comunicación digital conviviendo al mismo tiempo. El caso de los bases HART son un ejemplo de eso, para aquellos casos en los que, más allá de una comunicación digital, necesitemos todavía las viejas señales analógicas, ¿no? Pasamos ahora, hasta ahora todo lo que hemos mencionado se trató de bases de cableados tradicionales o bases de campo, siempre a través de, por supuesto, cableado. Ahora vamos a tratar de hacer alguna comparativa entre los sistemas cableados y lo novedoso que son los sistemas inalámbricos. Un cableado tradicional, no podemos dejar de decir de que obviamente nos van a eliminar siempre los problemas de malos enlaces, problemas de latencia, de caídas de red, sí. Sin embargo, nos van a implicar un esfuerzo adicional para planificar e instalar ese cableado, ¿sí? En un entorno industrial, eso es una complejidad. Más allá de esto sumado a ruido eléctrico, que es otro factor determinante, ¿sí?, que nos obliga a pensar en apantallados, puestas a tierra, canalizaciones independientes entre los diferentes tipos de señales, ¿sí? Claramente esto implica una falta de flexibilidad, como lo venimos, como requisito que venimos siguiendo. Así que todo esto redunda en una mayor complejidad en la ingeniería, mayores tiempos de montaje, de pruebas. Y allí es donde aparecen los sistemas inalámbricos como contraparte de esto, ofreciéndonos ciertas ventajas a la hora de no tener limitantes, no encontrar limitantes a través de los obstáculos en las plantas, poder abarcar áreas más extensas, ¿sí?, poder reemplazar inclusive la recolección de señales donde antiguamente se sigue realizando a través en las partes móviles de equipos, poder recolectar señales de anillos colectores o paquetes de cables móviles, reemplazarlos por sistemas inalámbricos es una gran solución que reduce los tiempos de mantenimiento y aumenta muchísimo la vida útil, evitando el desgaste que esos viejos sistemas de contactos móviles han tenido, ¿no? Y finalmente podemos encontrar planos de utilización muy interesantes como el HMI, ¿no?, reemplazar los tradicionales paneles
ubicados, instalados de manera fija en los tableros en campo, y utilizar equipos móviles para desplazarse a lo largo de la planta y cumpliendo con la función de HMI. No quería dejar de destacar de que no todas son ventajas en el mundo inalámbrico, ¿no? Vamos a tener dependencia en los equipos si necesitamos que operen con baterías, ¿no? La cobertura a veces es difícil de lograr, implica un trabajo importante para alcanzarla. Y lo importante es que el bus inalámbrico que elijamos tiene que funcionar de manera fiable, dentro de límites explícitos de rendimiento, tal cual el bus cableado al que quieran reemplazar. Y la verdad es que hoy en día hay una cantidad de redes inalámbricas con prestaciones que no tienen nada que envidiarle a los sistemas cableados, ¿sí? Nosotros podemos mencionar los más tradicionales y más utilizados, la Wi-Fi, LAN y el Bluetooth como sistemas que los diferenciamos por sus prestaciones. Quizás en los casos que mencionamos como dispositivos HMI móviles, donde necesitamos un gran flujo de información, o sistemas de transporte autónomo, elijamos sistemas Wi-Fi. Y en el caso de necesitar las ventajas de Bluetooth en cuanto a su solidez y su estabilidad, lo podamos aplicar como dice el ejemplo, en el intercambio de datos en partes móviles de maquinaria, son ideales. No quería dejar de mencionar dentro de esta presentación una tecnología que está siendo muy utilizada, ¿sí? Para aquellos que la conocen, sabemos que esta tecnología no es nueva, que hace una década que se viene implementando en el control industrial, pero es otra de las aplicaciones que nos permite una gran reducción de costo y un aumento en la flexibilidad que buscamos en nuestros sistemas de control, ¿sí? Se trata de reemplazar un servidor físico, ¿sí?, clásico, por un servidor virtual. En el caso de un servidor físico tenemos un único servidor por aplicación, con las desventajas de no aprovechar al máximo nuestro hardware, ya que estos sistemas realizan una muy mala gestión de los recursos, de los tiempos muertos. En cambio, en un sistema virtualizado, la ventaja fundamental es que obtenemos es la mayor y más óptima utilización de los recursos instalados, ¿sí? Reduciendo de alguna manera los recursos de IT que necesitamos, permitiendo una reducción de costos muy importante, tanto sea por el hardware puesto en juego en cuestión, como también por la necesidad de mantenimiento y la cantidad y el consumo energético, inclusive por la cantidad de equipos en operación. Para plantear las ventajas más específicas que encontramos en estos sistemas, es poder dar soluciones de manera virtualizada a sistemas donde convivan diferentes sistemas operativos, donde podamos recuperar ante fallas de manera rápida, recuperarnos de caídas de manera muy rápida, y probar actualizaciones de software, deshacernos de hacer y deshacer pruebas fuera del entorno de producción, en manera virtualizada, es una comodidad y es una gran ventaja que presentan estos sistemas. Y como les mencionaba, bueno, reducir costos por muchos factores es una de las ventajas que nos ofrecen estos sistemas. Y es por eso que quería mencionarlos. Bueno, rápidamente quería presentarles a modo de ejemplo el uso de algunas tecnologías de bases de campo y redes de comunicaciones de las que hemos estado viendo en desarrollos hechos en aplicaciones desarrolladas por nuestra empresa, ¿sí?, dando ya respuestas a requerimientos particulares que han tenido nuestros clientes en sus procesos. Aquí podemos ver una arquitectura, un pedacito de una arquitectura de control donde destacamos la implementación de una solución inalámbrica, ¿sí?, muy particular. Se trata de la provisión de reactores móviles para la producción de vacunas. Estos reactores, que debían mantenerse presurizados para mantener la esterilidad del proceso y así evitar el ingreso del exterior, tenían
este requisito era fundamental, así que el modo de operación que se resolvió fue que estos sistemas contaran con un tablero, con un sistema de control propio, autónomo, ¿sí? que se mantuviera en funcionamiento en todo momento, ya que el reactor, una vez que era cargado y se encontraba listo para entrar en cuarentena, tenía que ser trasladado a otra área, al área correspondiente donde iba a realizarse esta cuarentena. Entonces la solución justamente implicó hacer un tablero con alimentación autónoma y un sistema de control integrado, ¿sí? Que permitiera mantener el control de todas las variables de este proceso en todo momento, ¿sí? Para ello contaban con un sistema inalámbrico, Bluetooth, que mantenía la comunicación con el sistema central en todo momento. Sí, y en caso de perder la comunicación, el sistema se encargaba de almacenar la información en todo momento localmente para después realizar la sincronización al reconectar. Otro caso similar a este, se trata de una empresa, otro laboratorio que realizaba incubación de antígenos para hepatitis B, donde también se le proveyeron reactores que aquí podemos ver el diseño final. En este caso, el proceso implicaba que luego de los procesos de ruptura celular y de obtención del antígeno correspondiente y de haber sido cargado el reactor, el mismo ya tenía que ser trasladado a donde finalmente iba a alimentar, el proceso era a través de un cromatógrafo y realizar el trasvase a unos contenedores finales que eran más chicos. Este es un proceso que es extremadamente caro y no permite en ningún momento perder el control de ninguna variable, ¿sí? Por lo cual este sistema de reactor móvil también contaba con un tablero, con su propio sistema de alimentación autónomo y esta vez con comunicación Wi-Fi, ¿sí? Con el sistema central, de las mismas características, en definitiva, con las mismas prestaciones que anteriormente les mencionaba. También quería mencionarles otro proyecto que se realizó para la industria cervecera. Este proyecto consiste en un sistema de cocción y de dosificación de mini chips en agua, ¿sí? Que incluye dos componentes fundamentales. La planta de cocción, que es una estructura fija, y el tanque de dosificación, que está montado en una estructura móvil, ¿sí? El objetivo del equipo móvil entonces es que una vez realizada esta cocción y la carga en su tanque dosificador, el mismo pueda ser trasladado al pie de cada fermentador sobre el cual va a realizar esa dosificación. Esta solución nos permitía, aquí lo pueden ver, que estaba buscando el sistema completo, ¿sí? Esta solución nos permitía entonces que el skid dosificador pudiera ser trasladado al pie de cada reactor, de una determinada sobre el cual iba a realizar la dosificación y de esta manera, sin perder la integración con el sistema de control central, se pudiera operar el equipo de manera remota, un único equipo y a través en diferentes reactores separados unas distancias muy importantes, ¿sí? Utilizamos para ello, en este caso, un sistema de entradas-salidas, de módulos de entrada y salida remotos comunicados en una red de 900 MHz de banda libre. Fue un sistema, fue una solución muy interesante, muy aplicable en muchos campos. Y por último, quería mencionarles cómo aquí tenemos una comparativa entre sistemas tradicionales de placas, de codos intercambiadores y de mangueras, lo que llamamos en la jerga las placas teléfono, y ya un caso de un manifold de válvulas automatizados, ¿sí? Para aquellos que no están familiarizados, esto se utiliza cuando tenemos varios tanques de almacenajes y varios destinos de envío, para realizar todas estas combinatorias, ¿sí? Otra vez, la idea es hacer un análisis de las ventajas que nos ofrece un sistema automatizado, ¿sí? Desde estos diferentes puntos de vista. Acá estamos evitando los trabajos manuales, disminuyendo por consiguiente el error humano. Aumentamos entonces tanto la seguridad en el proceso como la seguridad en las personas que no tienen que entrar en contacto con el proceso, ¿sí? Mejoramos calidad,
Por supuesto, el sistema automatizado, y como ya lo mencionamos, mejora muchísimo los tiempos y por sobre todas las cosas nos da muchísima mayor flexibilidad a la hora de que podemos contar con todas las combinatorias posibles a operar de manera remota en lugar de estar en sitio y limitado a las posibilidades de combinación que tengamos en el sistema manual. Bueno. Entonces, para terminar, le voy a dar paso otra vez a Darío. Bueno, gracias Gus. La verdad que excelente la presentación. Interesante porque dije, bueno, terminando tu presentación te iba a pedir un pequeño resumen de beneficios o de ventajas y fue lo que exactamente cerraste recién en cuanto a lo que es seguridad, lo que es tiempos, lo que es mejora en los procesos, ¿sí? Que todo esto después redunda si tenemos la forma de costearlo, y realmente la tenemos, y ahí es donde podemos ayudar a nuestros clientes a trabajar en un modelo de retorno de inversión para encontrar el repago de un sistema de automatización, ¿sí? Y algo interesante es pensar en que yo hablaba al comienzo de nuestra área de ingeniería de automatización y que se integra junto con las otras 3 ingenierías en todos nuestros proyectos, ¿sí? Toda vez que tenemos que proveer un sistema industrial e incluir allí la automatización. Pero algo bien interesante también es que podemos automatizar sistemas que no hayan sido provistos por Edelflex. Plantas que hoy estén funcionando de manera manual y entonces poder automatizarlas para tener todos estos beneficios que vos mencionabas, ¿sí? E incluso más, hablamos de plantas industriales porque es lo que nos gusta, en donde trabajamos, nuestro principal mercado, pero no sé, se me ocurre que podemos automatizar un tiro federal, por mencionar algo. Podemos automatizar cualquier proceso que sea susceptible de mejora a partir de procesos de control automático. Y creo que ahí está la gran ventaja, creo que ahí está el apoyo que podemos dar como empresa desde Edelflex y ayudarlos a transitar este camino que Gustavo mencionaba al comienzo sobre automatización, este camino hacia la industria 4.0, ¿sí? Que definitivamente trae muchísimos beneficios, ¿no? Los sistemas de control, el Internet de las cosas, y que es un camino que poco a poco todas las empresas estamos recorriendo. Nada, nuevamente, Gus, muchas gracias por la presentación, excelente, creo que los conceptos estuvieron súper claros. Y nada, quedamos a total disposición para quienes quieran consultarnos. Están nuestros datos y toda la información en nuestra página web. Muchos de ustedes también ya están en contacto con nuestro equipo comercial, con nuestros equipos de ingeniería. Nuevamente les agradecemos el habernos acompañado en este webinar, darnos la posibilidad de entrar en cada una de las casas, de las plantas de ustedes para comentarles un rato sobre esto que tanto nos apasiona, que nos gusta, y compartir este rato. Y nada, los esperamos, como dijimos, para el próximo webinar interesante, distinto, más hands-on, más manos en la masa, que va a ser sobre servicio y mantenimiento de intercambiadores de calor, ¿sí? Gracias a todos, cuídense, manténganse con su barbijo y con los 2 metros de distancia y nos vemos el próximo webinar. Gracias y buena semana. Muchas gracias a todos por participar.